Guillermo, gloria al Señor. Nuestro hermano David, bienvenido sea a este lugar, gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuestra hermana Irma, nuestro hermano Juan, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y a mi hermanita que se me olvida su nombre ahora, así lo voy a anotar porque siempre le he preguntado y se me olvida el nombre. Quiero preguntarle cómo se llama. Margarita, la hermana Margarita, gloria a Dios. Voy a tener anotado su nombre porque hay veces que se me olvidan los nombres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, y vamos a predicar un momento la palabra de Dios. Y les invito a que abran su Biblia ahí donde estén, manos de pie. Vamos a leer ahí en San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos a elevar una oración, hermanos, antes de comenzar a leer este pasaje y que Dios nos dirija por medio de este pasaje. Señor, en tus manos estamos en esta noche. Bendito Padre Celestial, ya que estamos dando inicio, Dios mío, a esta enseñanza, a esta predicación, Dios eterno. Sabemos que tu palabra es luz a nuestra vida, es vida. Nos ayudes, Señor, en esta preciosa noche para comprender tu palabra. Y a los oyentes, Señor, que estarán viendo el día de hoy, te pedimos que ahí donde se encuentren los bendigas y nos des a todos entendimiento para poder comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer ahí en San Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice así en el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El tema del mensaje es: venid y descansad. Yo tomé, hermanos, este pasaje para comenzar el mensaje y el Señor, como podemos leer allí al final del versículo 27, dice: aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice el Señor que estas cosas escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Vamos a comprender este pasaje, amados hermanos, esta noche. Sé que
Para muchos se nos ha sido revelada la palabra de Dios, pero para algunos aún todavía les falta un poquito para que la palabra de Dios se les sea revelada. Porque para esto es necesario la revelación del Señor Jesús. Porque dice que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Habían unos hombres en la tierra en el tiempo de Jesús que ellos clamaban a Dios, clamaban al Dios de Abraham. Es decir, ellos le llamaban Padre al Dios de Abraham. Y estando Jesús conversando con ellos, ellos tuvieron una plática con Jesús. Y no conocían con quién estaban hablando. Así como lo dice el pasaje, que no a todos se les es revelado. Es necesario obtener la revelación. Porque cuando usted comienza a hablar de Dios, cuando usted lee estos pasajes, su mente quizás va por un lado. Quizás la escritura no quiere decir tal cosa, pero la mente va a pensar otra cosa. En el caso de este pasaje que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Muchas veces la mente de uno va y vuela la mente a pensar y decir, sí, pues existe el Padre y también existe el Hijo. Pero veamos lo que Jesús quiere decir en este pasaje. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir que muchas personas se quiebran la cabeza quizás en investigar la palabra de Dios. Y quiero decirle que es tan sencillo poder comprender la palabra del Señor. Es muy sencillo que si le pedimos a Dios la revelación, la sabiduría, vamos a poder comprender de acuerdo a como Dios quiere que nosotros comprendamos su palabra. En este caso, el Señor hablando con estos hombres, con los fariseos. Vamos a leer otra escritura. Allí mismo en San Mateo capítulo 12. Aleluya. El versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo,
Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a encontrar esta noche que solamente hay un Señor. Dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice la palabra de Dios que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Es decir, que quien está hablando aquí es Dios, Jehová de los ejércitos. Él es Señor del día de reposo. Por eso ahí en San Mateo, donde leímos el capítulo 12, dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Solamente hay un Señor. No hay 2 señores, no hay 3, no hay 4, no hay 5, sino solamente hay un Señor. El apóstol Pablo lo dijo allí en Efesios capítulo 4, versículo 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Un solo Señor. Y si Jesucristo es Señor del día de reposo, Él es aquel que reposó el séptimo día, cuando terminó de crear los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay. Aleluya. Vamos a leer otras escrituras en esta noche. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 versículo 12. Dice Jehová de los ejércitos: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahora en Salmo capítulo 8 versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Cuándo visitó Dios al hombre? ¿Cuándo vino Dios a la tierra? Caminando como hombre, visitando a los enfermos como hombre. Dios mismo manifestado en carne, es decir, aquel mismo que hizo los cielos y la tierra, aquel que reposó el séptimo día,
Ese mismo Dios vino encarnado a visitar a la humanidad y para traer el perdón de sus pecados. Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27, versículo 5. Dice Jehová de los ejércitos: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Aquí está hablando Jehová de los ejércitos. Dice: yo hice la tierra. Ahora vayamos ahí a San Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por Dios. Pero dice que en el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Por eso la Biblia dice el Verbo hecho carne. Ahí hay un título en el capítulo 1 y dice el Verbo hecho carne. ¿Qué es el Verbo? El Verbo, hermanos, es lo que sale de la boca de alguien. La voz. Porque en la antigüedad, hermanos, los hombres no miraban a Dios. No se había manifestado Dios como tal a ningún hombre. Entonces solamente oían su voz, su verbo. Y eso era la expresión de Dios cuando dijo Dios: sea la luz. Ahí está el verbo. Ahí está el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, esta voz, ese verbo era en el principio con aquel que estaba hablando, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por eso dice el Salmo capítulo 8, dice: digo pues, que es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que le visites. Dice la escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, es decir, Jesús ya manifestado, es decir, Dios ya manifestado en carne. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, es decir, aquella voz que se escuchaba de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, es decir, vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí,
es antes de mí, porque era primero que yo. Porque Él es el verbo, Él es la voz, la palabra que se escuchaba. Él no tiene principio y no tiene fin. Dios siempre ha sido. Él es el principio y Él es el fin. Por eso Jesucristo, estando, hermanos, en gloria, cuando se le apareció al apóstol Juan, dijo: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Porque Él es el verbo, Él es la palabra que se encarnó. Él es Dios manifestado en carne. Y luego dice Juan ahí en el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás, pero ¿quién le dio a conocer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Dios es invisible, pero para poder hacerse visible se encarnó, se manifestó en carne para que lo vieran. Dice, por eso dice que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, en su esencia espiritual nadie lo puede ver. Simplemente escucha su voz, pero no lo puede ver. Pero dice que Él se manifestó en carne para que lo pudieran ver. Por eso le conocemos como el Hijo de Dios. A eso es que se le llama Hijo de Dios, a la manifestación de Dios. Aleluya. Los fariseos, hermanos, no conocían a Jesucristo. Ellos le preguntaban al Señor, le dijeron al Señor: ¿dónde está tu Padre? Porque escuchaban hablar del Señor. Dice San Juan capítulo 8, versículo 18. Dice Jesús: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Porque no lo miraban. Como muchos hermanos están en una gran confusión, que creen que un día van a ver al Padre o van a ver a alguien más aparte de Cristo. Pero dice Jesús, les dice a él: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Esos fariseos, esos judíos eran los suyos. Pero no le conocieron. Lo rechazaron porque Él decía que Él era el Dios Todopoderoso. Aleluya. Esto se lo dijo Jesús a los fariseos: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Pero enseguida, ahí en el capítulo 14, versículo 7, se lo dice también a un discípulo llamado Felipe: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Él era el verbo hecho carne. Él es el Padre manifestado en carne. Por eso dice Jesús: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque se hizo visible. Aleluya. Pero Felipe, no muy contento, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Porque Jesús es el Padre manifestado en carne. Él el verbo de vida, el verbo de Dios, es decir, la palabra hecha carne. Dios fue manifestado en carne.
Hemos leído algunos pasajes donde habla de la creación de los cielos y la tierra. Pero vamos a leer otros cuantos pasajes en esta noche. Y le invito a que leamos ahí en Hechos, capítulo 17. Ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor ahí en Isaías 45:12? Yo hice el cielo y la tierra, yo crié al hombre y todas las cosas que en ellos hay. Aleluya. Dice ahí San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 16. Aquí demuestra Jesucristo que Él es el Padre, el que da vida. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantará el Padre. Así dice su Biblia, hermano. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está demostrando Jesús que Él es el Padre manifestado en carne, porque dice: destruid este templo. De otra manera, si Jesús no fuera el Padre, hubiera dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantará Dios, el Padre. Pero Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, que cuando lo mataron, cuando lo sepultaron, en 3 días lo levantó, porque Él dice: en 3 días lo levantaré, porque Él es Dios. Aleluya. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Imagínense, los discípulos del Señor hubieran dicho: pues fue alguien más quien levantó a Jesús.
Pero ellos se acordaron de lo que Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Entonces, quiere decir que Jesús es Dios, pero no cualquier Dios, no otro Dios, es Dios el Padre. Jesús es el Padre manifestado en carne. Eso es, hermanos, lo que nosotros enseñamos, y eso es lo que la Biblia dice en primer lugar. Y eso es lo que todos los hombres deberían enseñar. Vamos a leer otras escrituras, hermanos. Ahí en Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Dice el apóstol Pablo hablando de Cristo Jesús. Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, el que muestra al invisible, al que no lo pueden ver, Jesús lo está mostrando. Eso es lo que dice la escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es lo que dijo el Señor allá en Isaías 45:12. Dice: yo creé los cielos y la tierra, y todo lo que ahí se mueve, lo que en ella hay. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está la confusión en esta parte, amados hermanos, porque como la Biblia dice que fue creado por medio de Él, es decir, que Dios, como que Dios usó un medio para crear, pero no. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación. El versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, el Padre, porque el Padre es invisible, entonces se hace visible en Cristo. Y así es como Dios viene a salvar a la humanidad, visiblemente. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es el Padre. Y en Cristo dice que habita corporalmente. Corporalmente es algo que se puede ver. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, en Cristo, porque cuando usted quiere dar gracias a Dios, dice la Biblia: todo lo que hacéis, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo, gloria al Señor, versículo 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús. Es decir, que la orden de los apóstoles no fue que todo lo que hicieran lo hicieran mencionando títulos o nombres. Porque en el momento que usted dice le damos gloria al Padre, le damos gloria al Hijo, le damos gloria al Espíritu Santo, en ese momento el pensamiento suyo está pensando en tres seres. Le está dando gloria a tres. Pero la orden de los apóstoles fue y dice: todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. No solamente una cosa, todo lo que hagamos, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así es como le damos gracias a Dios. Ahí mismo lo dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Qué bonito es leer la palabra del Señor, hermanos. Y quizás estas enseñanzas a muchos les puede ayudar. Porque lo que queremos, hermanos, es que venga la revelación de parte de Dios al pensamiento del hombre. Nosotros no lo hacemos con el propósito, hermanos, de criticar a nadie, ni con el propósito de atacar a nadie, sino que lo hacemos con el propósito de que el Señor, hermanos, venga a llenar de sabiduría la mente del hombre, para ir de acuerdo a la Escritura, para no, hermanos, poner otra cosa en lugar de esta. Ese es el propósito de nosotros, de hablar de esto. Aleluya. ¿Cuánto no quisiera uno, hermanos, que todos los hombres comprendieran el mensaje? Pero no todos comprenden, porque así le dijo el Señor a los fariseos. Le dijeron los fariseos: muéstranos a tu Padre. ¿Dónde está tu Padre? Y el Señor le dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Es decir, que no hay, hermanos, por qué darle vueltas a la Escritura si todo está escrito aquí. Esta es sabiduría de Dios, esto es revelación de Dios. Por eso ahí donde leímos en San Mateo, donde comenzamos leyendo, el Señor, hermano, nos habla muy, muy precioso en ese pasaje. San Mateo 11. Porque Él está haciendo aquí algo muy especial. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí es donde está la confusión, porque dice: el Padre le entregó todas las cosas a Jesús. Pero la Biblia misma dice que así le agradó al Padre. Así fue su voluntad, darse a conocer, hermanos, como un hombre, porque Dios es invisible. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que es precioso, hermano, cuando uno recibe la revelación de Dios. El mismo Jesucristo nos revela a nosotros que Él es el Padre manifestado en carne. Cuando alcanzamos a entender eso, hermanos, uno le sirve a Dios con más empeño, con más
hermano, con más seguridad de lo que está haciendo, porque cuando uno anda, hermano, con otras enseñanzas, le está sirviendo a Dios solamente con una parte, pero le hace falta otra parte. Le hace falta la revelación, le hace falta conocer que Jesucristo es Dios el Padre manifestado en carne. Aleluya. Por eso Cristo, hermano, hizo muchas cosas. Él hizo muchas cosas dando a conocer su poder. Así como cuando dice que de repente iban en una barca y se levantó una gran tempestad. Y los discípulos del Señor dice que estaban asustados porque creían que se iban a hundir en el mar. Y de repente se levanta el Señor y le dice, hermanos, a la tempestad, calla. Y al instante dice que hubo bonanza. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando Jesús que Él es el Padre, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder, el que creó los cielos y la tierra, el que creó los mares, los ríos, todas las fuentes de las aguas. Él tiene el poder para hablarle a su creación y decirle, comienza a llover o detente lluvia. Él tiene el poder para hacerlo porque Él mismo lo creó. Porque leímos ahí en la escritura que el Señor está diciendo, yo creé los cielos y la tierra. Yo creé al hombre y lo puse sobre la tierra. Es decir, hermanos, que no hay tal confusión en la escritura, sino que el Señor Jesucristo quiere que le conozcamos verdaderamente. Dice el Señor a Felipe en San Juan capítulo 14, versículo 8: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, si usted conoce al Señor Jesús, no le hace falta nada. No le hace falta conocer al Padre, no le hace falta conocer al Espíritu Santo, porque Él es. En otras palabras, Jesucristo es todo. Por eso dice que en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado. Aleluya. Cristo vive, amados hermanos. Yo sé que a alguien le puede ayudar esta enseñanza, porque ¿qué más quisiéramos nosotros, hermanos, que esto se comprendiera por todo hombre, por toda la humanidad? Pero hay cierta confusión que no deja, hermanos, traspasar el entendimiento de Dios a nuestra vida, que no deja traspasar la revelación. Para poder comprender, hermano, no necesitamos preguntarle al hombre, necesitamos doblar la rodilla y decirle al Señor, revélame tu palabra, revélame lo que tú eres. Y Dios lo revela, hermanos. Así pasó con nosotros, porque de lo contrario no estaría yo aquí predicando de que Cristo es Dios. Si Dios no me hubiera revelado, estuviera yo predicando otra cosa. Pero aquí estoy, hermanos, predicando la palabra de Dios, porque también, así como Dios me lo reveló, quiero que a otros también se lo revele el Señor. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Él es todo en todos. Porque Él es Dios manifestado en carne. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, que no hay nadie más, hermanos. ¿Para qué pensar otras cosas? ¿Para qué sentirnos ofendidos cuando se nos predica
la verdad, la verdadera enseñanza, sino que debemos preguntarle al Señor. Muchas veces, hermano, pasa como le pasó a los fariseos. Jesucristo quería darse a conocer a los fariseos, pero ellos en su orgullo, en su carácter que tenían, ellos no se daban como el dicho que decimos nosotros, no se daban por vencido. Ellos decían que creían en Dios, en el Dios de Abraham. Por eso cuando Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, los fariseos se sorprendieron y dice que querían agarrar piedras para apedrear a Jesús, porque no alcanzaban a comprender cuando Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, porque él estaba declarando que él es Dios, el que creó los cielos y la tierra. Porque como humano, como cuerpo humano, tuvo un comienzo. Comenzó cuando fue engendrado en María. Ahí está el comienzo de Jesús. Jesús, hermano, déjeme decirle que él no existía como tal en el cielo con Dios. Jesús es la manifestación de ese Dios invisible que se mostró, hermano, ¿para qué? Para traer salvación a todos los hombres. Aleluya. Dios está aquí, amados hermanos. Sé que muchas veces estas enseñanzas, hermanos, el enemigo se pone furioso, pero nosotros tenemos que predicar. No importa, hermanos, que el enemigo se ponga furioso, porque esta es la verdad. No podemos callar lo que hemos visto, dijo el apóstol Juan. Nosotros tampoco podemos callar lo que se nos ha sido revelado. Si Dios nos reveló algo, hermanos, muy especial, tenemos que declararlo a la gente para que la gente también comprenda. Yo cuando hablo con alguien, hermanos, de esto, le digo, mira, así está esto, así es. Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. Y comienzan a preguntarme, y uno, hermano, comienza a leer la escritura. Nosotros no sacamos ninguna historia de hombres para poder explicar que Jesús es Dios. Simplemente, hermanos, leemos la escritura y ella solamente, hermanos, se respalda, porque nosotros no podemos respaldar la palabra de Dios. Dios siempre, hermanos, respalda su palabra. Él siempre, la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios, hermanos, es para que nosotros obtengamos salvación. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios, hermanos, quiere que los hombres comprendan esto. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Jesús quería que los fariseos hicieran, que comprendieran que Él era. Pero no comprendieron. Le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Porque Jesús hablaba del Padre. ¿Dónde está tu Padre? Muéstranos al Padre. Y aún los discípulos le dijeron, muéstranos el Padre y nos basta, porque queremos ver al Padre. Pero la respuesta de Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. En otras palabras, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que el Padre está con ustedes y no lo han conocido. El que ha visto este hombre humano, al que ha visto este cuerpo, ha visto el cuerpo del Padre, el cuerpo humano que Él, hermanos, se preparó, el cuerpo de carne que Dios, hermanos, tomó. ¿Para qué? Para manifestarse, para dejarse ver, para derramar sangre. Porque como Dios que es espíritu, no tiene sangre. Entonces estaba escrito en las profecías que se debería de derramar sangre. Pero Dios, hermanos, tuvo que prepararse un cuerpo humano que tenga sangre, para derramar sangre humana, porque venía a salvar seres humanos. Porque como Dios, hermano, Dios espíritu, ¿cómo iba Él a derramar sangre si no tiene sangre de hombre?
sangre humana. Entonces se preparó un cuerpo, y ese cuerpo es la manifestación de Él. ¿Para qué? Para presentar un sacrificio en la cruz del Calvario y derramar sangre humana. Pero quiero decirle que esa sangre era sangre divina. Era sangre, hermanos, que ningún otro hombre tiene esa sangre que la sangre del Señor Jesucristo. Porque un hombre puede hacerse matar y decir: yo muero por toda la humanidad, pero este hombre simplemente muere, pero no salva a nadie. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice el apóstol Juan, hablando de la manifestación, nos limpia de todo pecado. Y Él murió hace más de 2000 años, y todavía la sangre de Cristo limpia de todo pecado, porque es sangre de Dios, sangre divina. Aleluya. Dios está aquí, amados hermanos. Sigamos adelante sirviéndole al Señor. Póngase sobre sus pies. Y si en algo le ha servido esta enseñanza, hermano, quizás cuando uno está aquí enfrente, a veces los nervios, hermanos, no dejan que uno explique muy bien exactamente, pero lo hacemos, hermanos, para honra y gloria del Señor, y quiera Dios que alguien pueda recibir estas enseñanzas, gloria al Señor, y pueda leer esas escrituras que aquí fueron leídas, ¿verdad? Y conocer, hermanos, la verdadera enseñanza, conocer el verdadero evangelio, porque solamente hay un evangelio. Aleluya. Dios está en este lugar, hermanos. Gloria a Dios. Yo me siento muy contento de haber recibido esta revelación. Y cuánto no quisiera, hermanos, que mis amigos, que las personas que conozco, comprendieran esta enseñanza y que dijeran: yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y eso es lo que Dios quiere escuchar. La predicación, hermanos, no es para pelear, sino que es para ayudar. Dios, de ese medio usa Dios para traer, hermanos, al corazón algo. Y usa hombres que se meten a Él para que los use, y Dios los usa. Esta enseñanza, hermanos, lo han entendido millones y millones de personas. Ayer creo me platicaban de una iglesia, creo que es allá en África, donde se estaban bautizando 3 pastores. Ya son pastores, y estaban bautizando. Y creo que toda su congregación, porque eran bastante el grupo de hermanos que se estaban bautizando. Porque Dios, hermanos, les trajo la revelación a su vida y comprendieron que Jesucristo es Dios y que hay que bautizarse en su nombre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora, hermanos, y que Dios nos ayude, que Dios nos siga bendiciendo para poder llevar su palabra, quizás no solo aquí, sino cuando vamos a otras partes. Allá el Señor nos use para declarar el mensaje de salvación. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido venir a este lugar. Nos has ayudado para poder estar un momento delante
Señor, todos juntos como iglesia delante de ti, poder alabarte, glorificarte y también poder, Dios mío, hablar un momento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que toque los corazones, que uses, Dios mío, nuestra voz, nuestros labios, nuestras palabras que decimos, que hablamos, para que alguien comprenda tu mensaje, lo que tú quieres transmitir, Señor. Usa, Dios mío, estas redes sociales, estos medios, para que otros escuchen tu palabra y puedan comprender de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oh, en esta noche estamos muy contentos, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes. Señor Jesús de Nazaret, esta es tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos hablar de ella. Gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos, Señor, de tu palabra y poder hablar de ella. Señor Jesucristo, bendice cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendito Dios, según la necesidad, según, Dios mío, lo que cada uno necesita, Dios, concédele su deseo, concédele, Padre eterno, lo que necesita mi hermano, mi hermana. Oh Señor Jesucristo, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta aquellos rincones, Señor Jesús. Aquí estamos humildemente, Dios mío, hablando un mensaje, Señor Jesús, que tú lo puedes usar para llegar al corazón de alguien. Bendice cada alma, Señor, cada ser humano, Padre eterno, que escucha tu palabra. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, por mi hermana Austraberta García, Señor, por sus hijos. Pide protección, Señor, que tú los cuides de todo peligro, los libres del mal. Señor Jesucristo, en tus manos ponemos la familia de mi hermana Austraberta. Señor Jesús de Nazaret, bendice toda su familia. Señor, líbralos del mal, líbralos de todo peligro, en el nombre de Jesucristo. Señor de los cielos, también por Abraham García, que el Señor le ayude en todas sus áreas de su vida y en su trabajo, en la iglesia y con las almas. Dios le dé la sabiduría. Señor, bendice a mi hermano Abraham García, Padre eterno, ayúdalo, Dios, dale esa sabiduría que él necesita. Bendícelo en su trabajo, Padre amado, en todas las áreas de su vida. Derrama bendición en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. También te pedimos por mi hermana Suyapa, Señor, por sanidad. Señor, pon tu mano de poder en la vida de mi hermana Suyapa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Obra, Dios eterno, en sanidad en la vida de mi hermana Suyapa. Ayúdala, Señor. Oh poderoso Dios, en tus manos está mi hermana Suyapa. También te pedimos por mi hermana Evita, mi hermano Roberto Martínez y por toda su familia. Señor Jesucristo, bendícelos en cualquier necesidad que tengan, Dios eterno. Envía la bendición a sus vidas. Envía, Señor, esa bendición a tus hijos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Oh poderoso Dios, también te pedimos por la familia Rivera, por sanidad, por mi hermano Abraham Rivera, Señor. Señor Jesús, toca su cuerpo, Padre eterno. Oh Dios mío,
En tus manos ponemos esta oración, esta petición. Sé tú, Señor, su sanador. Sé tú, Padre eterno, su libertador, Dios mío. Libértalo de toda enfermedad, Señor. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor amado. Oh, poderoso Dios. También te pedimos por Rosalba Ruiz Zapata. Señor, bendícela allá donde se encuentra, en Tijuana, México. Iglesia 27. Oh, bendito Dios, bendícelos ahí donde están mis hermanos, Padre eterno. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante, predicando el mensaje de salvación. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron el día de hoy. Bendícelos, ayúdalos, Señor, cuida de ellos, Padre. Mi hermano Juan Guerrero, mi hermana Irma Cabrales, Señor Jesús, mi hermanita Margarita, Señor, están en tus manos. Llévalos con paz y bendición a su hogar, Padre eterno. A cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Padre, o la familia Vázquez, Señor, derrama tu bendición. Todas las familias, Señor, que estuvieron presentes, bendícelos, ayúdalos, Señor. Oh Padre eterno, y que tu paz esté en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Dios los bendiga y sigamos adelante. Aquí los esperamos el día viernes a las 7 de la tarde, de la noche. Aquí estaremos gozándonos en la presencia del Señor. Dios los bendiga y adelante en el camino del Señor.